Entre todas las historias contenidas en el libro de Enoc, hay una que domina a las demás. Una historia extraña, antigua, profundamente inquietante. La historia de unos seres celestiales que abandonaron el lugar que les correspondía y descendieron a la tierra. Durante siglos, esta historia influyó en la manera en que muchas comunidades judías entendieron el origen de la corrupción del mundo antiguo. Pero todo comienza con un texto mucho más breve, un texto contenido en apenas unos pocos versículos del Génesis. El capítulo 6 del Génesis ha sido objeto de debate durante siglos, porque allí encontramos una escena desconcertante, una escena descrita con muy pocas palabras. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres para sí. Después añade otra frase aún más inquietante. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y con eso, el relato continúa, sin explicaciones, sin nombres, sin detalles adicionales. Como ocurrió con Enoc, el Génesis deja preguntas abiertas, muchas preguntas. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? ¿Qué ocurrió realmente? ¿Y qué relación tenían con la aparición de los gigantes? Fue precisamente allí donde el libro de Enoc intentó ofrecer una respuesta que llegaría a ser enormemente influyente durante el período del Segundo Templo. Según este texto, los hijos de Dios mencionados en Génesis eran seres celestiales, seres conocidos como los vigilantes. El nombre resulta significativo, porque un vigilante es alguien que observa, alguien que permanece atento, alguien encargado de custodiar. Dentro de la tradición enóquica, estos seres habían sido establecidos para vigilar el mundo, para observar, para cumplir una función dentro del orden celestial. Pero según el relato, algo cambió. El libro de Enoc describe el momento como el comienzo de una tragedia, no de una conquista, no de una victoria, sino de una ruptura. Los vigilantes observan a la humanidad, observan la tierra y finalmente deciden descender. La decisión no parece impulsiva, no parece accidental. El texto presenta un proceso, una deliberación, un acuerdo, como si aquellos seres comprendieran perfectamente que estaban a punto de cruzar un límite que no debía ser cruzado. El relato identifica a uno de ellos como líder. Su nombre es Semiaza. Según el libro de Enoc, Semiaza comprende el riesgo, comprende las consecuencias, comprende la gravedad de la decisión. Y precisamente por eso teme algo. Teme que, llegado el momento, los demás abandonen el plan. Teme quedar solo. Teme cargar individualmente con las consecuencias de aquella transgresión. Por eso propone un juramento, un pacto, un compromiso colectivo. Si iban a descender, todos descenderían. Si iban a transgredir, todos compartirían la responsabilidad. Y entonces, según el relato, aquellos seres descendieron. El escenario elegido no es casual. El texto menciona una montaña específica, el Monte Hermón. Una montaña elevada, visible desde grandes distancias, ubicada en la frontera entre mundos culturales y geográficos. Y en la tradición enóquica, ese lugar se convierte en símbolo, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraron, el lugar donde un grupo de vigilantes realizó un juramento, y el lugar donde comenzó una historia que, según el texto, cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Porque los vigilantes descendieron, pero el verdadero problema apenas estaba comenzando. Según el libro de Enoc, aquella decisión no fue tomada por un solo ser.
fueron muchos, 200 vigilantes. El número resulta impresionante, pero aún más inquietante es la imagen que construye el relato. No estamos ante un acto individual, estamos ante una decisión colectiva. Un grupo completo de seres celestiales abandonando voluntariamente el lugar que les correspondía. Y en el centro de aquella decisión se encontraba un juramento. El Monte Hermón se convierte entonces en mucho más que un escenario. Se convierte en un símbolo. Porque según la tradición, fue allí donde los vigilantes sellaron su compromiso. Juraron permanecer unidos. Juraron no retroceder. Juraron asumir juntos las consecuencias de sus actos. Y precisamente por ese juramento, algunos intérpretes antiguos asociaron el nombre Hermón con la idea de una maldición o un pacto solemne. Sea o no históricamente exacta esta asociación, la imagen permanece. Una montaña, un juramento y el comienzo de una transgresión. Pero, ¿por qué descendieron? El libro de Enoc ofrece una respuesta directa. Los vigilantes vieron a las hijas de los hombres, las desearon y decidieron unirse a ellas. En la tradición enóquica, este acto representa mucho más que una simple unión entre dos mundos. Representa la ruptura de un límite, la violación de un orden establecido, la confusión entre esferas que debían permanecer separadas. Cielo y tierra, lo celestial y lo humano. Y precisamente allí comienza la tragedia, porque según el relato, aquello que debía permanecer separado dejó de estarlo. Pero la historia no termina con el descenso. En realidad, apenas comienza, porque junto a Semiaza aparece otro nombre. Un nombre que llegaría a convertirse en uno de los más conocidos dentro de toda la tradición enóquica. Azazel. A diferencia de Semiaza, Azazel es recordado principalmente por aquello que enseñó, porque según el libro de Enoc, los vigilantes no solo descendieron, también transmitieron conocimientos que, según el texto, la humanidad no debía poseer todavía. Las listas son extensas: metalurgia, fabricación de armas, cosméticos, prácticas rituales, astrología, conocimiento de los astros, secretos del cielo. Para las comunidades antiguas que preservaron esta historia, estos conocimientos no eran necesariamente malos en sí mismos. El problema era otro. El problema era el origen. El problema era el momento. El problema era la transgresión, porque el relato presenta estos conocimientos como secretos celestiales, entregados fuera del orden establecido. Y según la narrativa, aquella revelación tendría consecuencias devastadoras. Con el paso del tiempo, la tierra comienza a cambiar. La violencia aumenta, la corrupción se expande, el orden se deteriora, y el mundo descrito por el libro de Enoc comienza a acercarse peligrosamente al escenario que más tarde desembocará en el diluvio. Por eso esta historia fue tan importante para el judaísmo antiguo, porque ofrecía una explicación sobre cómo el mundo había llegado a un estado tan profundo de corrupción, pero también planteaba una idea inquietante, una idea que atraviesa toda la narrativa. Cuando los límites son quebrantados, las consecuencias rara vez permanecen contenidas, y los vigilantes estaban a punto de descubrirlo. A medida que avanzamos en el relato, la sensación de tragedia se vuelve cada vez más evidente. Porque el libro de Enoc no presenta el descenso de los vigilantes como una liberación, no lo presenta como un triunfo,
Ni siquiera lo presenta como un acto heroico, lo presenta como una ruptura, una fractura dentro del orden del mundo. Y toda fractura termina produciendo consecuencias. Para las comunidades que preservaron esta tradición, el problema no era únicamente que los vigilantes hubieran descendido. El problema era que habían cruzado un límite entre el cielo y la tierra, entre lo celestial y lo humano, entre aquello que debía permanecer separado y aquello que ahora había sido unido. La narrativa insiste constantemente en esta idea. Los vigilantes abandonaron su lugar, abandonaron su función, abandonaron el orden que les había sido asignado, y el resultado fue una crisis, no solamente humana, una crisis cósmica. Quizá por eso esta historia tuvo tanto impacto en el judaísmo del Segundo Templo, porque ofrecía una explicación poderosa para una pregunta antigua. ¿Por qué el mundo se había corrompido tanto antes del diluvio? El Génesis afirma que la maldad se multiplicó sobre la tierra, pero el libro de Enoc intenta ir más lejos, intenta describir el proceso, intenta explicar el origen, intenta mostrar cómo una decisión tomada en el cielo pudo producir consecuencias en la tierra. Y aunque distintas tradiciones interpretaron esta historia de maneras diferentes, su influencia fue enorme. Incluso hoy, más de 2000 años después, el debate continúa. Algunos consideran la historia de los vigilantes una interpretación simbólica. Otros la leen como una tradición antigua preservada por comunidades judías específicas. Otros la estudian únicamente como literatura apocalíptica. Y otros continúan preguntándose si detrás del relato existe algún recuerdo más antiguo. No existe consenso, y probablemente nunca lo habrá, pero precisamente allí reside parte de su fuerza, porque las historias que sobreviven durante milenios rara vez ofrecen respuestas sencillas. Lo que sí sabemos es que para muchas comunidades antiguas, esta historia era profundamente importante. Lo suficientemente importante como para copiarla, preservarla, transmitirla y mantenerla viva durante generaciones. Y quizá eso explica por qué el relato continúa fascinando a lectores modernos, porque más allá de la interpretación que cada persona adopte, la narrativa conserva una poderosa dimensión humana. Habla de límites, habla de decisiones, habla de consecuencias, habla de la ruptura de un orden y de cómo ciertas decisiones pueden alterar el curso de la historia. Pero el libro de Enoc deja claro algo más, algo fundamental. Los vigilantes descendieron. Sí, realizaron su juramento, transmitieron conocimientos y alteraron el mundo. Pero eso no significó que quedaran libres de consecuencias, porque según el relato, el cielo había observado, y el cielo respondería. Lo que comenzó en el Monte Hermón como un juramento, terminaría convirtiéndose en un juicio que alcanzaría a los vigilantes, y que cambiaría para siempre su destino. Al observar toda la historia de los vigilantes, resulta evidente que el libro de Enoc no intentó narrar simplemente un acontecimiento extraordinario. Intentó explicar una crisis que, según la tradición, afectó tanto al cielo como a la tierra, porque en esta narrativa, todo comienza con una decisión tomada por seres que abandonaron el lugar que les correspondía, y desde ese momento, el mundo antiguo nunca volvería a ser el mismo. Quizá esa sea la razón por la cual la historia ha sobrevivido durante tanto tiempo, porque más allá de los nombres,
Más allá de las interpretaciones, más allá de los debates, la narrativa toca una idea profundamente humana, la idea de los límites. ¿Qué ocurre cuando un límite es cruzado? ¿Qué ocurre cuando el orden establecido se rompe? ¿Qué ocurre cuando una decisión desencadena consecuencias imposibles de controlar? El libro de Enoc responde estas preguntas de una manera dramática, con montañas, con juramentos, con seres celestiales y con una tragedia que se desarrolla lentamente. Pero el relato también deja claro algo importante. El descenso no fue el final de la historia, fue el comienzo. Porque después del juramento vino la corrupción. Después de la corrupción vino la violencia. Y después de la violencia vino el juicio. Los vigilantes habían descendido voluntariamente, pero ya no podrían decidir cómo terminaría la historia, porque según el relato, las consecuencias ya estaban en marcha. Y quizá allí reside una de las razones por las cuales esta tradición tuvo tanta influencia en el mundo antiguo, porque intentaba explicar cómo el mal había alcanzado dimensiones tan profundas antes del diluvio. El relato ofrecía una respuesta poderosa, pero también inquietante. La corrupción no había surgido únicamente desde la tierra. Según esta tradición, había comenzado cuando ciertos seres decidieron abandonar el lugar que les había sido asignado, y esa decisión cambiaría el destino de todos. Hoy, más de 2000 años después, la historia continúa siendo objeto de estudio, debate e interpretación. Algunos la leen como símbolo, otros como tradición, otros como literatura apocalíptica. Pero independientemente de la interpretación, una realidad permanece. La historia de los vigilantes nunca dejó de ser recordada, porque sigue planteando preguntas sobre los límites, sobre la responsabilidad, sobre las consecuencias y sobre aquello que ocurre cuando el orden es quebrantado. Esto no pretende dar respuestas definitivas, solo abrir preguntas, porque tal vez algunas historias no sobreviven por lo que afirman, sino por las preguntas que continúan provocando. Y quizá el verdadero misterio de los vigilantes no sea por qué descendieron, sino por qué tantas generaciones continuaron recordando su caída. Porque toda transgresión tiene consecuencias. Y según el libro de Enoc, el juicio apenas estaba por comenzar. Bienvenidos a Neox Origins,